De parte, ¿no? Ahí está, ahí estamos grabando. Bienvenidos, bienvenidas a esta actividad que estamos organizando de parte de Meretz Argentina y el periódico Nueva Acción, que titulamos ¿Y ahora qué? El acuerdo entre Israel y Hamás y perspectivas a futuro. Mi nombre es Kevin, soy parte de Meretz y de la mesa de redacción del periódico Nueva Acción. Para nosotros es un placer contar con ustedes acá, contar con nuestros invitados, que ahora voy a presentar en breve. Eh, y les agradecemos mucho por haberse sumado. La verdad es que esto es algo que sentimos hace algunas horas que teníamos que hacer. Era algo que veíamos que había mucha ansiedad y muchas preguntas. Creo que, por cierto, solamente me pueden escribir a mí, ¿no? O al menos me están llegando solamente los mensajes a mí, ahí lo vamos a corregir. Eh, y la verdad es que nos sorprendió la respuesta. En este momento somos 100 personas en el Zoom. Después vamos a subir esto al canal de YouTube del periódico Nuevación. Lo pueden encontrar en YouTube si encuentran, van a Nuevación. No digo esto para que se desconecten, al contrario, estoy contento de que podemos tener este espacio de acompañamiento más sincrónico, que no hay nada que lo pueda reemplazar. Tal vez la presencialidad, pero perderíamos otras cosas como nuestros compañeros que están acá presentes desde fuera de Buenos Aires e incluso desde otros países que se conectaron y que les agradecemos por haberse sumado. Pero lo digo por si después quieren revivir la charla o se pierden alguna parte o quieren compartirla con alguien. Desde ya están invitados a compartirla. En breve estará disponible también en el periódico, en el canal de YouTube de Nuevación. Y lo vamos a compartir también en las redes sociales de Nuevación y de Meretz. Hace 468 días, parece mentira, el mismo 7 de octubre hicimos una actividad parecida a esta. Era por Zoom. En ese momento me tocó hablar desde la ciudad de Neuquén, donde habíamos estado dando una charla la noche anterior sobre la reforma judicial. Otro mundo, pero uno que a veces vuelve, de parte de Meretz. Y en ese 7 de octubre, muy confuso, pudimos hacer una charla por Zoom con Darío Teitelbaum, que se nos conectó desde el Kibbutz Gulot, habiéndose despertado a la mañana con las alarmas y empezando a escuchar lo que fue convirtiéndose en una... teníamos fotos de lo que eventualmente se convirtió en una película, pero una película de terror, a medida que íbamos aprendiendo sobre los asesinatos y los secuestrados, y creo que en ese momento en la charla podíamos prever o proyectábamos el comienzo de algo que parecía ser largo. Eh, pero me parece que incluso en nuestras proyecciones más pesimistas no nos imaginábamos algo que fuera tan largo como lo que estamos viviendo ahora. Y ahora parecería que estamos empezando a ver el comienzo del final de todo esto. Me estoy dando cuenta de que nuestro Zoom por algún motivo está limitado a 100 personas. Esto no debería pasar y hay gente que quedó afuera. Por eso somos justo 100. Pero después compartiremos el link. Si conocen a alguien que se quedó afuera, me avisan. Y les pasamos el link. Eh, Decía entonces, no proyectábamos que esto fuera tan largo, no proyectábamos que pasaran tantas cosas a lo largo de este año y 3 meses, un poco más, y desde ya no esperábamos que tantas personas estuvieran tanto tiempo secuestradas ilegalmente en la Franja de Gaza. Ni esperábamos la guerra destructiva que iba a comenzar, me parece, no en estas dimensiones. Y para hablar de esto, de estos temas difíciles, complejos, tenemos dos invitados de lujo, a quienes conozco hace muchos años. Los voy a presentar y les voy a agradecer. Ambos viven en Israel. Uno de ellos está casualmente de vacaciones en su ciudad natal, en Buenos Aires. El otro está conectado a Israel en un refugio por las dudas, así que sabemos que no se va a desconectar en caso de que los yemeníes decidan boicotear nuestra actividad. Y le agradecemos sobre todo a Mati, que está conectado ahora a las 12:10 de la noche desde Israel. Nuestros invitados son Jonathan Meta, que es abogado y periodista, conductor de CAN en español,
que por cierto, si no conocen el programa, lo pueden ver en YouTube, imagino que también en lugares donde se escuchan podcasts, y lo recomiendo mucho para entender la realidad de lo que está pasando en Israel en español. Y nuestro segundo invitado es Matías Sacal, abogado especializado en Derecho Internacional, periodista y maestrando en Relaciones Internacionales. Ambos son nacidos en Argentina, ahora ciudadanos israelíes. A los dos les agradecemos muchísimo por estar acá. Esperamos no estar arruinando ni su noche ni sus vacaciones, respectivamente. Ahí los pueden ver. Y además de todo este currículum que leí, les cuento que ambos tienen un proyecto de un podcast, porque me imagino que ellos van a poder contar por su cuenta un poquito más sobre ese proyecto. Así que si les parece, y de vuelta dándoles la bienvenida a todos, voy a empezar con Mati. Eh, ya vimos un poco la parte fáctica para quienes se conectaron desde el principio de la actividad, sobre los detalles del acuerdo, también los pueden encontrar en redes sociales. En Meretz también hicimos un resumen de eso ayer a la tarde. Pero te quería preguntar, Mati, si podés explicarnos cómo llegamos hasta acá. Es decir, ¿por qué ahora parecería haber un acuerdo, más allá de que lo tiene que confirmar el gabinete israelí, todavía hay algunas cosas que se pueden complicar? Pero ¿por qué ahora hay un acuerdo y antes no lo hubo? Bueno, Kevin, un saludo, un honor, un gusto estar acá nuevamente. Saludo a Kevin, saludo a Johnny a la distancia y a toda la audiencia. La pregunta que vos haces es una pregunta central, ¿no? Porque mucho de lo que estamos leyendo en este acuerdo es un acuerdo muy, muy similar al que planteó Biden en mayo. Entonces la pregunta del por qué ahora recobra un peso aún mayor, creo yo. Podríamos explicar varias cuestiones. En cuestiones de seguridad, bueno, la situación de seguridad de Israel es muy distinta a la de mayo, en el sentido de el golpe que le pudo dar Israel al Hezbollah en el Líbano, el cayó el gobierno de Assad, la dictadura de Assad en Siria. O sea, el mapa geopolítico del Medio Oriente es otro. Lo cierto es que los secuestrados son los mismos, que el sufrimiento humano de los secuestrados y también la destrucción en Gaza es mucho mayor, porque conforme pasan los días, y así lo informa tanto el ejército como cualquier informe médico de organizaciones israelíes, que la situación de los secuestrados es cada día peor. La pregunta de por qué ahora puede tener una explicación geopolítica, que es el mapa de Medio Oriente cambió. Otra explicación puede ser el ascenso de Trump y una presión muy fuerte sobre Netanyahu para terminar con un acuerdo. Y otra cuestión podría ser en gran medida, que quizás lo estaremos hablando en breve, la composición interna de la coalición de Israel y lo que está pasando ahora con el posible acuerdo que todavía no está 100% confirmado. Y yo escuchaba y veía las fases que muy bien comentabas vos ahí. Paciencia, porque esto va a llevar bastante tiempo. No sé si quieres que me meta un poquito en la pregunta que Sí, también sí, le desde hiciste a ya, y Mati. mientras estoy viendo cómo resolver, entiendo que no se Sí. puede, no están pudiendo escribir mensajes al chat en abierto, pero aclaro también, en cualquier momento de la actividad pueden mandarme a mí, porque no estoy pudiendo cambiar la configuración, pueden escribirme a mí preguntas y vamos a intentar incluir la mayor cantidad de preguntas del público hacia el final de la actividad. Y si Johnny agregar más. No, quiero agregar algo chiquito. La verdad, me parece que cuando Mati hizo muy bien el raconto de cómo llegamos hasta acá, yo lo que voy a decir es, el acuerdo es muy parecido al acuerdo de mayo. Coincido con Mati en que el mapa geopolítico cambió mucho. Pero me parece que hay algo a lo que no le podemos dejar de prestar atención. Me parece que acá hubo una cuestión donde, a ver, si somos honestos, y esto es lo que está trayendo en estos momentos la división en la coalición, yo no soy la persona que va a venir acá a defender a personajes como Smotrich y Ben-Gvir, pero lo que está generando el problema del que vamos a hablar, de por qué no podemos anunciar oficialmente un acuerdo, justamente es que
cuando Netanyahu canceló los acuerdos anteriores, utilizó algo que muchos definimos como excusas. Ahora, ¿por qué marco esto? Que esto es una cuestión muy importante para entender lo del cambio del mapa geopolítico. Porque ustedes me dirán, Johnny, estás mezclando cosas internas con externas. Pero la verdad es que no. Como Netanyahu utilizó excusas como por ejemplo la del corredor Filadelfi, el hecho de que las tropas del ejército de Israel no se retiren de allí, lo que terminó sucediendo fue que los sectores del ala más derecha de su... Tony. ¿Johnny? Se nos congeló Johnny. Así se dan cuenta Sí, de que Johnny está en Buenos Aires y Mati está en Israel. A Johnny se le congela internet. no, Eh, creo que, a ver, en continuación, mientras ahora si se vuelve a conectar lo recuperaremos, pero creo que hay una cuestión que es muy clara, que es que durante, y ya nos metemos quizás un poco en política interna de Israel, pero durante 15 meses, o por lo menos hasta ahora, Netanyahu y gran parte del Likud venía trabajando y difundiendo la fórmula de Nitzajón Mujlat, que es victoria total, una victoria total que no se daba para los familiares de los secuestrados y que ahora es muy difícil bajarse de este caballo de la victoria total porque estamos hablando de un acuerdo que es muy doloroso para Israel, muy doloroso en el sentido de que se liberan terroristas asesinos con cadena perpetua y gente muy peligrosa. De hecho, mucho de lo que se está debatiendo es, de los últimos detalles, es a dónde serán liberados, o sea, Turquía, Qatar, pero que no vayan a Cisjordania o Gaza. Pero en este sentido, si uno se pone a fijar el acuerdo que se firmó a los 56 días del 7 de octubre, por el cual fueron liberados la mayoría de los secuestrados, por cada secuestrado israelí Israel liberaba 3 terroristas palestinos. Bueno, hoy estamos liberando 30 terroristas palestinos por cada civil y 50 terroristas palestinos por cada soldado israelí. es Lo que decir, que nos Israel debería está pagando llevar, más que lo que tendría que haber pagado si hubiese aceptado el acuerdo hace meses. claramente, y lo que nos debería llevar a la pregunta de cuál fue el rol de la presión militar, que sin duda era necesaria, pero no sé si es suficiente. Y en este sentido es una de las críticas que bastante la oposición le hizo al gobierno de Netanyahu, en el sentido de decir cuál es la parte política que va a complementar los avances y los logros militares que ha logrado Israel en la Franja de Gaza. Y esto no es solo aplicable a los acuerdos para la liberación de secuestrados, sino a qué es lo que va a pasar el día después en la Franja de Gaza, qué es lo que está pasando en el terreno en la Franja de Gaza, y también la relación entre el gobierno y el ejército de Israel, que muchas veces el ejército planteaba sus críticas de decir, estamos volviendo a combatir en zonas donde ya hemos combatido y donde al no haber una postura política que presente un tipo de liderazgo alternativo al Hamas, entonces volvemos a combatir en una guerra de guerrillas que en algún punto se le transformó a Israel en un Vietnam, que es muy difícil de salir porque basta con que un solo terrorista con un RPG dispara a soldados israelíes como para mantener viva la resistencia y la imagen de victoria de Hamas. En este sentido, Israel jamás gana por el solo hecho de sobrevivir. Y eso creo que es lo que Ben-Gvir y el área más de derecha de Israel, por eso mismo llaman a este acuerdo un acuerdo de rendición, de Kniah hacia Israel, en ese sentido. Pero creo que ahí nos metemos en política interna, pero sí me parece interesante poder poner esto sobre la mesa porque son tipos, algunas consideraciones que sí tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar el contexto de este acuerdo. Lo que vos describís, a ver, corregime si me equivoco, es una situación en la cual Israel básicamente se encontró, si entiendo bien, en un callejón sin salida. Este acuerdo es una forma de salir de esa situación, ¿no? Al no poder presentar, no ganar, no poder ganar militarmente, después de más de un año de prometer una victoria militar, pero al mismo tiempo no poder presentar una solución política. ¿Es esta lo que entendés como la única salida posible?
Yo creo que el acuerdo tiene que ver con los secuestrados. El acuerdo este no puede sustituir ahí creo que volvió Johnny. El acuerdo este no puede sustituir a una estrategia política del día después en la Franja de Gaza. Esa es mi opinión. Creo que este es un acuerdo muy esperado por los familiares y creo que también por la sociedad israelí. Creo que en este sentido quiero ser claro. Yo intento creer que la mayoría del público israelí, la sociedad israelí, está a favor de un acuerdo. Lo que tenemos discusiones es el precio que hay que pagar. Y en este sentido, ese acuerdo nunca puede sustituir una estrategia política porque tiene que ver más el acuerdo con empezar a sanar una herida que está abierta desde el 7 de octubre. Ahí volvimos, Johnny. ¿Cómo Sí, estás? perdón, Johnny, encima estamos con un problema en el Zoom que estamos intentando resolver y no estamos pudiendo transmitir a Facebook, así que todo está saliendo mal, pero Todo. gracias por acompañarnos a pesar de estos problemas técnicos. Es así la televisión en vivo. No, Eh, perdónenme a mí, se me cayó internet. Se me cayó por pasa. completo. Pero ya estamos. No sé si pasaron de tema o quieren que vuelva a lo que quería comentar antes. Volvé. Volvé porque me Lo parece que que, Mati no dijo exactamente lo que vos ibas a decir. no, a ver, no, no sé dónde se cortó, pero lo que yo estaba diciendo era cuando Netanyahu en mayo tira abajo el acuerdo, lo que termina pasando en mayo es que él se sube a ciertos caballos, a ciertos árboles, de los cuales después es muy difícil bajarse. Entonces viene Ben y Smotrich y le dice, antes, en mayo, en la segunda fase, vos ibas a empezar a salir de Filadelfia. Y después que me dijiste que Filadelfia era lo más importante del mundo para la existencia del Estado de Israel, ahora acordás que en la primera fase te empezás a ir. Y después también le dicen, antes, en mayo, vos habías acordado que el fin de la guerra era en la tercera fase. Y ahora el fin de la guerra está en la segunda fase. Y antes me dijiste que si terminabas la guerra con Hamas, Israel iba a dejar de existir. Entonces, lo que le termina pasando a Netanyahu, me parece a mí, son dos cosas. Primero, demuestra que aquello que sucedió en mayo fueron excusas. Y segundo, demuestra que no es tanto, y esto es a mi criterio, insisto, no estoy diciendo que no coincido por completo con lo que dice Mati. Creo que lo que dijo Mati antes del mapa geopolítico es una cuestión. Pero creo que el mapa geopolítico no es realmente lo que está llevando a Israel a acceder a este acuerdo. Porque si fuera así, la situación en la cual negocia Israel debería ser mejor, no peor. Y pareciera ser que para lo que quería Netanyahu, no estoy diciendo lo que quiero yo, pero lo que quería Netanyahu, pareciera ser que la posición es peor porque Israel está haciendo un acuerdo que va menos de acuerdo con los intereses que él mismo presentó en mayo. No es que se fue de mayo y consiguió un acuerdo mejor. Por lo tanto, creo que no es tanto el mapa geopolítico. Creo que de hecho el mapa geopolítico, a ver, nos muestra a un sector chiita derrotado, pero Israel no está aprovechando eso para armar un nuevo orden. Israel le está haciendo un favor, a mi criterio, al presidente que le quiere hacer un favor. Y ese presidente es a Trump. Y a Netanyahu no le importa mucho el cómo, no le importa mucho qué es lo que dice ese acuerdo. Él entiende que con Biden, un acuerdo que capaz que desde su punto de vista, desde sus intereses era mejor, no lo podía hacer. Pero un acuerdo que con Trump, desde sus intereses es peor, sí lo puede hacer, porque lo que a él le interesa es ese mapa geopolítico, el de Trump. ¿Por qué? Porque él cree, yo no puedo decir que con seguridad, pero él cree que Trump lo va a acompañar en dos cosas, anexión de Judea y Samaria y ataque militar en Irán. Yo creo que esas dos cosas no van a suceder con Trump. Pero me parece que por eso es que justamente estamos teniendo este cambio y por qué ahora sí y antes no. Y creo que eso es muy peligroso porque hablaría de que la política israelí respecto de la guerra y de los secuestrados está más influenciada por los favores políticos que podemos obtener o pedir que por las necesidades militares estratégicas. Por eso yo digo, es muy importante lo que consiguió Israel en Gaza, en Siria, en Hezbollah, con Irán, pero no creo que sea de eso de que se trate, porque si no tendríamos un acuerdo que en los intereses de Netanyahu sería mucho mejor. Es interesante la idea esta de negociación, porque justamente esto que plantea Johnny serían como puntos
que está pidiendo de alguna forma un sector que podríamos identificar como derecha o identificado con el gobierno, tal vez no solamente eso, y sin embargo ese es el sector para quienes eh, estamos siguiendo el debate en Israel, los medios, es quien más está llorando por este acuerdo. Entonces, ¿nos pueden explicar? Porque siento que acá tenemos un consenso de gente que principalmente está de acuerdo con el acuerdo, más o menos pues, nos puede parecer mejor o peor acuerdo, pero ¿cuál es el argumento de esos que se oponen? ¿O por qué algunos están yendo en contra del gobierno israelí o en contra del gobierno de Trump, pensando que Netanyahu en realidad fue obligado a este acuerdo? ¿No venían todos con las cintitas amarillas y diciendo que tenían que volver a casa? Pasan varias cosas. A ver, claramente el foro, foro de los secuestrados, el foro oficial, que agrupa a la mayoría de las familias de secuestrados, es un foro que siempre presionó al gobierno para la liberación de secuestrados a través de un acuerdo y que muchas veces se opuso a la presión militar, porque, vamos a decirlo de paso, quedó ampliamente demostrado que la presión militar ponía en riesgo a los secuestrados, como pasó en el caso del asesinato por parte de Hamas de los 6 secuestrados en el túnel cuando se acercaron las tropas israelíes. Dicho eso, también es verdad que hay un grupo de familiares agrupados en el Fórum Tikvah que lo que creen es que solo la presión militar y la destrucción total de Hamas va a traer la liberación de los secuestrados. Y en este sentido, hoy en Jerusalén, ese grupo hicieron una marcha con féretros con la bandera de Israel, que lo que mostraban es nuestros soldados murieron en vano. Y en este sentido me parece muy importante traer sobre la mesa la disputa por sobre los soldados, porque estamos hablando de una guerra en la cual murieron 900 soldados. Es un número altísimo. Estamos hablando de una guerra que trajo mucho sufrimiento a la sociedad israelí. No hay nadie en Israel que no conozca a alguien herido, muerto, asesinado. Estamos hablando de mucho dolor y mucho sufrimiento. Y no la responsabilidad, sino el en qué motivo o en virtud de qué fueron heridos esas personas, cobra un peso muy relevante hoy a la hora de hacer un acuerdo, porque muchos entienden que este acuerdo o va a llevar al cese al fuego o a establecer una nueva dinámica con la Franja de Gaza, que quienes creían que la guerra iba a terminar con asentamientos israelíes en la Franja de Gaza, entonces dicen los que murieron murieron en vano, quienes creían que el acuerdo, que la guerra iba a terminar con tropas israelíes controlando militarmente la Franja de Gaza, quizás eso suceda o no suceda, pero cada grupo en Israel tenía una visión distinta y creo que también un poco de la abstención de Netanyahu de tomar una postura política fue lo que le permitió también continuar con una guerra con tanta cohesión en la sociedad israelí. Porque si Netanyahu decía, esta guerra termina con la solución de 2 estados, una solución que entre nosotros es muy poco popular en Israel hoy en día, eh, perdía la legitimidad de mucha gente que voluntariamente se alistaba en Miluim, en la reserva, para combatir en el frente en Gaza. Entonces, creo que eso es algo que también tenemos que sumar a la discusión sobre el acuerdo y por qué tanta gente está en contra. Es... Coincido, sí, perdón. No, no, perdón, dale, Johnny. No, iba a decir coincido, pero también nos tenemos que acordar de que hay una intención acá, un sueño de ciertos sectores. A ver, hay ciertos sectores, yo lo voy a decir de manera clara, hay ciertos sectores que creen que esta guerra fue una oportunidad. El peor ataque que sufrió el pueblo judío en su historia fue una oportunidad. Así lo ven, y no les estoy diciendo algo que yo pienso. Les estoy diciendo lo que, por ejemplo, dijo, si no me equivoco, Orit Struk en una comisión de la Knesset, quien dijo que gracias a esta guerra estamos Ah, ampliando claro, los Orit que asentamientos en es Judea y ministra Samaria. de Misiones Nacionales que pertenece al partido de Bezalel Smotrich, sionismo religioso. Exactamente. Entonces, por eso digo, acá hay gente que tiene un sueño. El sueño es medio raro, pero ellos lo ven al alcance de la mano. Ellos sí ven ese mapa geopolítico que les permite alcanzar ese sueño. Ahí es donde yo digo que están equivocados. La debilidad de Irán es una cosa, otra cosa es la posibilidad de
tomar territorios en Siria, en Gaza y en el Líbano, que sí es lo que suena en estos sectores. Ahora, lo que sí voy a decir es lo siguiente, yo creo que hay una dinámica interna política de este gobierno que es lo que está haciendo que hoy, por ejemplo, no tengamos un acuerdo. En este momento, a ver, ustedes me preguntan a mí, yo les digo, sí, va a haber un acuerdo. Se va a firmar un acuerdo y el domingo vamos a tener un acuerdo. Sin embargo, que una reunión que tenía que aprobar el acuerdo hoy a las 11 de la mañana en Israel se haya pasado para el sábado después de Shabbat, habla mucho de la debilidad que tiene Netanyahu como gobernante, porque depende de dos sectores que lo están controlando bastante como para poder firmar un acuerdo. ¿Por qué? Porque ellos lo que dicen es, mirá, garantizame que, no sé si ya lo hablaron cuando yo no estaba, pero le dice, No, mirá, garantizame que, ¿qué le dice Smotrich? Porque, a ver, los votos en el gobierno están para aprobar el acuerdo. Lo que no está es, la amenaza es que si se aprueba el acuerdo, podría llegar a tirar el gobierno abajo la salida de Smotrich y Ben-Gvir, porque Smotrich y Ben-Gvir, si no me equivoco, tienen 14 parlamentarios, son 68 en el gobierno, si no me equivoco, desde la entrada de Guion Saar, y esto me da a mí Son el número de 68. 54. ¿Estoy bien, Kevin, con los números? Son 68, no me acuerdo si son 14 o 15. En resumen, para quien está perdidísimo con los números, se puede ir Ben-Gvir del gobierno como amenazó que va a hacer. No se pueden ir Ben-Gvir y Smotrich, ambos, porque si se van ambos partidos, la coalición tiene ahora una minoría y en teoría debería caer. Eso es un poco lo que quieres decir, Johnny, ¿no? Traduciéndolo para los menos Claro. experimentados. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Cuando Smotrich pone la amenaza hoy por la mañana, ahí es donde todo se termina embarrando, porque ahí es donde hay un peligro real de la caída del gobierno. Y en definitiva, Israel, siendo creo que 1:31 de la mañana en Israel, porque yo ahora no estoy en Israel, 12:30. 12 y Estamos con media, 5 horas de diferencia, dos, Johnny, cambiaron el reloj. tenés razón, 12:30 de la mañana en Israel del 17 de enero, después de que Biden haya declarado que hay un acuerdo, que Trump y Biden se estén peleando entre ellos para ver quién es el responsable de haber salvado a todos los israelíes, Israel no está pudiendo pasar el acuerdo. Israel no lo está pudiendo aprobar por el riesgo en el que se encuentra el gobierno. En este momento, mientras yo les estoy hablando, se están tirando comunicados oficiales entre el sionismo religioso, el partido de Ben-Gvir y el Likud, entre los tres. Entonces hay una cuestión interna, una dinámica interna que está pasando. Yo creo que la dinámica interna está muy relacionada con necesidades presupuestarias, porque creo que todos entendemos que ya no hay momento de tirarse para atrás. No entiendo, personalmente no lo entiendo, capaz Mati o Kevin tienen otra idea, por qué Smotrich se quiere poner en el camino del sueño de Trump. El sueño de Trump es recrear aquello que hizo Ronald Reagan, si no me equivoco, cuando después de 444 días, el día de su inauguración como presidente, libera a los rehenes de la embajada iraní. Entonces, Sí, no acá sería entiendo el por qué día antes. Smotrich, No, no, acá el mismo sería domingo saldrían. claro, el domingo. Entonces, no entiendo por qué se quiere poner en Yo Smotrich en en ese esta situación. sentido, perdón que te Sí, corto, Johnny, pero en ese sentido yo sí lo entiendo. A ver, Smotrich y Ben-Gvir tienen una base muy clara, una base política muy clara que está en contra de este acuerdo. Y eso hay que decirlo porque si no parece como que nosotros estamos pensando acá como que son dos personas malvadas que no quieren liberar secuestrados. No, hay un gran sector de la población de Israel, o por lo menos los votantes de Smotrich y Ben-Gvir, que están en contra de liberar terroristas, porque la experiencia con Shalit, yo estoy manifestando sus argumentos, la experiencia con Shalit no fue la mejor. El acuerdo de Gilad Shalit, por el cual Israel liberó 1024, ¿no? Kevin, 1020, 1027. 1027 perdón, terroristas palestinos, de los cuales uno era Sinwar. Entonces, esa experiencia fue muy traumática y mucho de lo que está circulando es cuál va a ser el próximo secuestrado en Israel, que podría ser en Kfar Saba, como una especie de campaña del miedo, pero también hay una realidad, que es que esto es muy complejo y Smotrich no quiere pasar a la historia como aquel que firmó el acuerdo por el cual se liberaron terroristas que después volvieron a cometer atentados de terrorismo. ¿Por qué? Porque su base no se lo permite. El proyecto de Smotrich es muy claro.
y creo que lo mencionó Johnny antes. Y este acuerdo no iría con esa idea. Lo que aclaro también, si Smotrich lo dice es porque hay un sector de la sociedad israelí que lo cree, ¿no? Porque Smotrich puede ser muy ideologizado, pero en última instancia no deja de ser un político que entiende que esto es popular en su base. Eh, Ahora, lo que entonces saco de todo esto, y tenemos varias preguntas del público que quiero darles tiempo, es que tenemos un panorama interno complicado, pero también un orden internacional, sobre todo proviniendo de Estados Unidos, que presiona para que el acuerdo salga. Y en estas dos presiones que tenemos, una sociedad israelí que en su mayoría quiere que el acuerdo salga, pero una minoría enquistada en el poder y con mucha influencia para hacer caer a Netanyahu, que no quiere o que va a negociar condiciones muy duras para todo esto, y Trump, ¿qué es lo que ustedes creen que va a pasar en los próximos días, semanas y meses? Última pregunta de mi parte para los dos, y después pasamos a leer las preguntas del público. Johnny, te dejo la futurología a vos. No, sí, yo, a ver, si me preguntas a mí lo que quiero, y entonces wishful thinking voy a hacer, creo que el domingo vamos a tener un acuerdo. Si me preguntas lo que creo que hay posibilidades de que no haya un acuerdo, lamentablemente. Creo que el sábado de la noche va a haber una reunión maratónica del gobierno y creo que va a haber lo que llama una victoria pírrica, y voy a decir por qué. Yo creo que al final de la historia se va a terminar aprobando el acuerdo, pero esto va a dañar mucho a Israel. Hoy yo hablaba con una persona del entorno de Deri, cuando Deri sale y dice se resolvió el problema, y él no se refiere a qué problema. Deri, presidente del partido Jazz, dice se resolvió el problema que Ortodoxo había. sefaradí y bueno, que son parte de la coalición. Claro, él dice se resolvió el problema que había. ¿Qué significa se resolvió el problema que había? La oficina del primer ministro mandó un mensaje, largó un mensaje perfectamente mandado, porque increíblemente replicó en todos lados, que jamás estaba poniendo nuevas condiciones para el acuerdo. En algo que, vamos a ser honestos, se terminó arreglando en un término de 3 horas. Entonces, evidentemente, ese no era el problema. Porque si el problema era jamás, no se entendía muy bien por qué Netanyahu estaba reunido con Smotrich. Lo que pasa es que cuando Smotrich empieza a mandar comunicados oficiales diciendo que él era el que estaba impidiendo que se firme un acuerdo, Deri lo que dice, esto por lo menos lo que me dicen a mí, que Deri lo que dice es, se está dañando mucho la imagen de Israel. Entonces él salió a decir, no, no, está todo arreglado, no se preocupen. Lo cierto es que la votación se pospuso hasta después de Shabbat, porque y en estos momentos, hace un ratito estaban reunidos Netanyahu y Smotrich, no sé si todavía siguen. Entonces, creo que va a terminar siendo una victoria pírrica, creo que va a haber un acuerdo, pero creo que esto daña mucho la imagen de Israel, lamentablemente, lo que está sucediendo. Y me parece que esto lo que demuestra es que Trump va a tener que presionar mucho a Netanyahu para que no vuelva Netanyahu a pelear después de la primera fase. Yo tengo cierto miedo de que después de los primeros 7 se caiga el acuerdo. Yo, en ese sentido, eso es lo que iba a decir. Yo creo que la primera fase va a salir porque la presión de la sociedad israelí es muy grande. El deseo de Trump de, en su asunción el 20 de enero, tener en CNN la pantalla partida de él asumiendo como presidente y los secuestrados siendo liberados de Gaza es una imagen muy fuerte para todo el mundo. Dicho esto, la segunda fase del acuerdo, que se empezaría a negociar a los 16 días de la primera fase del acuerdo, que implica la liberación de otros grupos y también de personas asesinadas por Hamas, lo veo más difícil porque Smotrich por lo menos él había planteado con anterioridad que él no estaba del todo de acuerdo con un acuerdo que termine totalmente la guerra en Gaza. Y este acuerdo en sus 3 fases termina con el fin de la guerra. Eso es del lado israelí. Del lado palestino, sí hay que decirlo, porque creo que no lo mencionamos hasta ahora, pero del lado palestino no tenemos un negociador pulcro, claro. Tenemos un grupo terrorista Hamas que aprovecha todas las oportunidades de confundir, engañar. En varias oportunidades, por ejemplo, yo esto lo menciono siempre, Hamas dijo que no Argamani había sido asesinada por ataques israelíes, cosa que fue mentira, porque el ejército israelí las liberó. O sea, no es que del otro lado tenemos
a un negociador honesto, es jamás. Pero bueno, parte de lo que estamos hablando acá es que nos miramos al espejo nosotros y qué es lo que está pasando de nuestro lado. Sí, es una negociación desigual, ¿no? Y eso es parte del problema. Bueno, muchas gracias a los dos. Disculpen si me ven tipeando, estoy intentando resolver el problema de transmisión a redes sociales para la gente que se quedó afuera, pero no lo estamos pudiendo resolver. Hay voluntarios trabajando y les agradecemos a quienes están intentando resolver el problema. Eh, y les voy a pasar a leer, si les parece, algunas preguntas del público. Eh, acá, Diego, si no me equivoco, de Rosario, pregunta ¿qué porcentaje de ciudadanos de a pie que viven en Israel acuerdan con la concreción de este acuerdo? ¿Y qué porcentaje estaría dispuesto a continuar la guerra? ¿Saben de porcentajes? Hace poco salió una encuesta, Mati, corregime, que decía como 70% estaba de acuerdo con el acuerdo. 74 es la que leí yo. Yo no Ahí leí está, estadísticas, 74. no lo sé. Ese es el número que yo tengo en la cabeza, 74. Me parece que 74 está de acuerdo con hacer un acuerdo. La Sí, es pregunta la es misma que esta. leí yo de mediados de diciembre. Al menos en ese momento la leí yo. No sé si hay más reciente. Sí, la que yo recuerdo creo que es esa. No me acuerdo si me da en diciembre, principio de enero, pero sí, digamos que es esa. Siempre se habla de un 70%. La pregunta que yo siempre tengo es si toda la sociedad está de acuerdo con terminar la guerra. O sea, la pregunta es esta. Israel, la sociedad israelí, ¿está dispuesta a pagar lo que tiene que pagar para recibir lo que tiene que recibir? Yo no creo que sea tan clara la imagen como 75-25. Pero bueno, por suerte hay gente que por lo menos apoya una primera etapa y por eso la primera etapa muy probablemente se termina haciendo. El desafío van a ser las etapas número 2 y 3. Claro. Ok, bueno, ahí creo que respondimos la pregunta de Diego. Eh, acá Uriel, que le mando un saludo, de acá de Buenos Aires, pregunta, ¿cuán distinto es Hamás hoy al Hamás de mayo, cuando podría haber habido un acuerdo? ¿Se está hablando de negociar con otro Hamás? Creo que se refiere a todo el cambio involuntario que hubo en la cúpula de Hamás. Bueno, a ver, en ese sentido, Hamas fue dañado fuertemente, las capacidades militares de Hamas. Ahora, fíjense algo muy interesante, que Hamas una y otra vez en el acuerdo insistió en el regreso de los palestinos eh, evacuados al sur de la Franja de Gaza hacia el norte de la Franja de Gaza. Estamos hablando de aproximadamente 1 millón de personas que fueron desplazados hacia el sur, porque el ejército israelí hasta ayer opera en el norte, en la zona de Jabalia, Beit Shanun, toda la zona norte de la Franja de Gaza. Ese es un tema que a jamás le interesa porque es una imagen, una de las pocas imágenes de victoria que puede mostrar. Que dicho eso, la población, en el acuerdo está escrito así, podría escalonadamente y tras un control israelí volver al norte de la Franja de Gaza. No se sabe bien con lo que se van a encontrar todavía, pero podría volver. Sin duda que es un Hamas militarmente muy dañado. Yo tengo mis dudas si en la capacidad organizativa sigue dañado, porque en la última semana, casi si no estoy, no, me confundo, 14 soldados cayeron en el norte de la Franja de Gaza, lo cual habla de que la capacidad militar y de organización de Hamas no está del todo terminada. O sea, que uno de los objetivos de la guerra, que era destruir a Hamas, no sé si está del todo completado. Quiero decir que coincido con Mati, pero quiero agregar dos cositas nada más. La primera que me parece importante es, Israel al principio negociaba con Haniyeh. Con Haniyeh a Israel no se le exigió el final de la guerra. De hecho, en noviembre del año pasado, jamás, no, cuando fue del noviembre del 23, en realidad estoy hablando, cuando fue el único acuerdo que sí se hizo, no se hablaba del final de la guerra, se hablaba de días de tregua a cambio de personas que vuelvan. Es cierto que jamás quería el final de la guerra, pero en ese momento no había una exigencia tan clara. Luego empezó a negociar con Sinwar. Con Sinwar las posturas se endurecieron bastante más. El final de la guerra
y la salida del ejército de la Franja de Gaza fue mucho más dura, y de hecho Israel tuvo que terminar accediendo a eso, y con el hermano de Sinwar, con Muhammad, el hermano de Yahya, justamente lo que termina pasando es que Israel tiene que acceder a estas cosas que no quería acceder de manera más rápida. Entonces, lo que quiero decir es, cuando nosotros nos preguntamos cómo queda Hamas, yo digo, Hamas está golpeado, Hamas, Hamas mutó, Hamas sabía que iba a tener este golpe, Hamas no pensaba que iba a ganar una guerra contra Israel, no creo que Hamas nunca lo haya pensado, pero Hamas mutó. Lo que vemos es que mutó en una organización que se encierra mucho más en sí misma, y que es una organización que es mucho más, tiene una forma de trabajo muy distinta a la que tenía capaz Hamas con Haniyeh, y las aspiraciones que tenía Hamas con Haniyeh. Lo que quiero decir es, yo no estoy tan seguro que la respuesta sea tan lineal de uno más uno. Creo que Hamas está peor que como estaba el 6 de octubre, pero en otros aspectos Hamas cambió, y no sé si es justo compararlo con el Hamas que era el 6 de octubre. Ahora, dicho esto, también voy a decir lo siguiente. Más allá de jamás o no jamás, creo que la gran pregunta que nos tenemos que hacer es, el problema de Gaza, Gaza no es un problema del 7 de octubre, creo que en esto coincidimos todos. El problema de Gaza, luego de 400, lo dijo Kevin, 600, 467, dijiste, 468. 468 días. ¿El problema de Gaza se solucionó? La respuesta es no. Luego de 468 días, el problema global que tiene la región por lo menos la región más chiquita de Israel, digo, que es el tema de los israelíes y los palestinos, ¿se solucionó? No. El problema más grande que tiene Medio Oriente, que es el tema de Irán, ¿se solucionó? Tampoco. Entonces, ¿se tomaron pasos importantes hacia la solución de esos conflictos? La verdad es que no. Por lo menos desde mi criterio. Bueno, No digo que tengo la verdad. perdón que te corto, Johnny, pero la caída de Assad Por favor. es una cuestión muy fuerte, la caída de Assad, porque de ahí se frenan un montón de armas que van a llegar, que llegaban hasta antes de Assad al Líbano, a Hezbollah a través del Líbano. Hay que ver qué pasa en Siria. Hezbollah fue destruido, dañado fuertemente, no destruido, dañado fuertemente. Entonces, yo en eso me distancio un poco de tu postura, creo que sí, el Medio Oriente está cambiando, eso es innegable, pero bueno, en cuanto a la cuestión de Israel y Palestina, eso está estancado, e incluso estamos en una situación mucho peor. Solo iba a decir que, contrariamente a lo que Netanyahu intentó hacernos pensar, Israel no tuvo nada que ver con la caída de Bashar al-Assad. Más allá de que él se quiso un poco mandar la parte haciendo un video muy interesante del Todos, norte de Israel. todos se pusieron la medalla esa. Ahora, yo entiendo lo que dice Mati, hasta comparto un poco. Lo que quiero decir es, los ingredientes están. La pregunta es si sabemos si vamos a poder cocinarlos. Y yo creo que después de 468 días, todavía no nos pusimos a cocinar los ingredientes. Que Medio Oriente está cambiando, está cambiando. ¿Quién va a capitalizar el caos de Arabia Saudita? Israel. ¿Está tomando una buena decisión en lo que está sucediendo en su relación, por ejemplo, con Jordania? ¿No debería querer una Jordania mucho más estable? Porque Jordania tranquilamente se podría convertir en el próximo Siria. O sea, en la presión o en la influencia iraní que había en Siria podría existir ahora en Jordania. Entonces yo por eso digo, me parece que es cierto, el Medio Oriente cambió, realmente cambió, no estoy diciendo que no, pero me parece que están los ingredientes ahí metidos, y hay que ver si nosotros los sabemos cocinar realmente en un cambio real. Y por eso yo digo, la situación Irán-Israel no está, la situación nuclear iraní no está, y expansionista iraní no está controlada, la situación Israel-Palestina no está solucionada, y Gaza tampoco después de tanto. Yo no sé si jamás cambió, está peor que antes, hay que ver qué pasa. Gracias a los dos. Vamos a pasar entonces a alguna de las muchas preguntas que tenemos, además de esas. Eh, ¿Cuánto creen que puede? Estoy intentando descifrar la pregunta. Acá pregunta Javier eh, si a los gazatíes les dolería perder territorio. Entiendo que se refiere a la cuestión de una presencia permanente de Israel en Gaza,
¿cómo creen que quedaría ese planteo si se implementa el acuerdo y en caso de que el acuerdo, como ustedes plantearon como una posibilidad, se quede por la mitad? ¿Creen que eso podría coexistir con cierto tipo de orden, una presencia militar permanente israelí en Gaza, en efecto comiéndose parte del territorio de Gaza, sacándoselo a los palestinos? Ya claro, en el acuerdo está previsto cierto cordón de seguridad, al menos por ahora. Yo creo que sin duda que Israel va a permanecer, no sé si con tropas, o sea, sí con tropas en la frontera seguro, y sí que va a tener un control militar sobre la franja de Gaza de acá por los próximos 5 años seguro. Esa es mi opinión, en el sentido de que Israel no va a poder delegar esa responsabilidad en ningún otro actor, si bien, como lo prevé el acuerdo, Qatar, Egipto y Arabia Saudita, no sé si está nombrado en el acuerdo. Eh, Qatar, Egipto y ¿quién más? La ONU, Y la ONU pero en mediación Qatar y Egipto, y Qatar y Estados Egipto Unidos atrás, van a empujando. tener un rol en la reconstrucción de Gaza. Israel no va a dejar, no va a delegar en Egipto y mucho menos en Qatar la seguridad de Israel, creo. Coincido en todo lo que dijo Mati, solo voy a agregar, puede Israel si quiere no estar ahí, puede. Yo siempre recuerdo lo mismo. En diciembre del 23, capaz pecando por un exceso de optimismo, Biden habla de una oferta a Israel en la cual le dice, podemos armar una autoridad palestina desmilitarizada, que esté completamente intervenida, con fuerzas en el terreno que sean de Emiratos Árabes Unidos. El ejército emiratí es un ejército conocido en Medio Oriente por ser tan sangriento como aliado de los Estados Unidos. Y podemos resolver el tema de Gaza de esa forma. A mamá, como se dice en hebreo, esto incluye la Autoridad creación de un Estado palestina. palestino. Claro. Entonces, el punto es, la solución para que Israel no tenga que estar ahí está. Pasa que me parece que le seguimos dando vueltas a una cuestión que en algún momento vamos a tener que enfrentar. Pero bueno, seguimos con la misma teoría de siempre, de que el conflicto se administra y no se resuelve. ¿Qué sé yo? Entendí que el 7 de octubre esa estrategia salió mal, pero capaz me equivoco, capaz me equivoco. Gracias a los dos. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Eh, la pregunta de Josefina de Citibel, la primera al menos creo que fue respondida, que es las posibilidades de que este gobierno cumpla con la negociación, considerando que definió objetivos militares y no políticos. Me parece que un poco la respondieron, a menos que alguien quiera sumar algo sobre eso. Y también pregunta por la división de la sociedad con respecto a Netanyahu. La pregunta tiene ya unos minutos, así que supongo que la respuesta llegó después, a menos que alguien quiera comentar algo sobre esto. Y le paso entonces a la siguiente. Manu Marco, desde acá de la República de Villa Crespo, pregunta, le mandamos un saludo también, ¿cuál va a ser el futuro de Netanyahu luego del cierre del acuerdo? ¿Piensan que se va a desarmar la coalición? ¿Va a seguir como primer ministro? ¿Va a ir a juicio? Aclaro que está en juicio. Entiendo que se pregunta por el futuro del juicio. No sé si, más allá de que algo se tocó de esto, si quieren sumar algo sobre este punto, sobre el futuro de Netanyahu, que por supuesto es hacer futurología, pero si quieren dar algún tipo de proyección y opinión sobre su futuro. Yo creo que, o por lo menos lo que voy a decir en este espacio, es que tiene que ver mucho con algo que se dice rendición de cuentas. Con Johnny, perdón que lo nombre, pero Kevin nombró al principio de este espacio un podcast que Johnny y yo que lanzamos hace unos días, que se llama Ben Ayurot, que hablamos mucho de la democracia israelí y el último capítulo tiene que ver con rendición de cuentas. Y estamos hablando de rendición de cuentas en tres cuestiones. Uno es sobre el 7 de octubre y el fracaso militar, político, que todos tienen que rendir cuentas, tanto el ejército, la coalición de gobierno y Netanyahu, propiamente dicho, la conducción de las negociaciones para la liberación de los secuestrados, todo esto que estamos hablando acá, y por último, la creación o no
de una Comisión Nacional de Investigación el 7 de octubre. En este sentido, no sería la primera Comisión Nacional de Investigación que Israel creó, y creo que en ese sentido también hay mucha cuestión política que se mete en el medio y por lo menos hasta el momento entorpece la creación de esa Comisión Nacional de Investigación, en donde se podría o se debería establecer los hechos, establecer quiénes tienen responsabilidades, cómo actuaron estas personas y cuáles son las recomendaciones para que algo como el 7 de octubre no vuelva a suceder. Bueno, no, muchas gracias. Y acá tenemos dos preguntas relacionadas. Una de Jonathan, que de acá de Buenos Aires, que le mandamos un saludo, y de Guillermo Lipis, ex director de Innovación, que están relacionadas, también le mandamos un saludo, eh, que tiene que ver con el futuro, y esto creo que no nos llegamos a hablarlo tanto, suponiendo que se cumplen las tres fases o parte de ellas. ¿Qué chances creen que hay de que se pueda implementar un gobierno alternativo a Hamás en Gaza, considerando también que mucho de la crítica al acuerdo tiene que ver con la supuesta permanencia de Hamás en el control, pero eso no está del todo oficializado? ¿Qué chances creen de que se pueda implementar algún tipo de alternativa política en Gaza como parte de un arreglo o fase 3? Ahí Johnny ya está gesticulando un cero, vamos a escuchar por qué. Y una pregunta relacionada que viene de Guillermo es si creen que Marwan Barghouti puede ser un elemento clave en este futuro político de los palestinos, al menos en la Franja de Gaza. Para quienes no saben, Barghouti es un militante, pero también convicto asesino, que está en una cárcel israelí hace muchos años y es, según las encuestas, la figura política más popular en la calle palestina, y quienes muchos dicen puede llegar a tener algún tipo de futuro como reemplazo de Mahmoud Abbas o algo dentro de la Autoridad Nacional Palestina, pero está preso en Israel. A ver, yo voy a explicar mi cero rotundo para mi tocayo, Jonathan. A ver, me parece que las chances de que haya un gobierno alternativo a Hamás hoy por hoy son cero. Cero, pero -10 también diría. Y voy a decir por qué. Como bien decía Mati, me parece que cualquier persona, cualquier analista de cualquier lugar, izquierda, derecha, centro, considera que el plan hoy es que Israel se quede por lo menos por el corto plazo. Mati decía 5 años, yo coincido, hay quienes hablan de 2, hay quienes hablan de 10, pero todos están de acuerdo que en el corto o mediano plazo Israel se va a quedar en Gaza. Si Israel se queda en Gaza, la única posibilidad utópica que nosotros podemos pensar es que la alternativa a un gobierno gazatí, a un gobierno de Hamás, sea el gobierno de Israel. Y ustedes saben que eso en Judea y Samaria no funcionó muy bien. De hecho, tampoco funcionó muy bien en Gaza, ¿eh? Hasta que nosotros nos De tuvimos que Samaria, ir para quienes no de... saben, es Cisjordania. Estoy traduciendo. Exactamente, en Cisjordania, en Cisjordania. Y eso no funcionó muy bien en Cisjordania. Entonces, me parece que pensar que el gobierno de Israel podría ser el gobierno, la alternativa al gobierno de Hamas, sería casi ingenuo y no entender que lo más probable es que jamás se termine rearmando. Dicho esto, dicho esto, hay una alternativa, como dije antes, al gobierno de Hamas. El problema es que, insisto, la pregunta es si nosotros queremos seguir con la misma estrategia o no. Muchas veces a mí me dicen, la gente que me escucha en la radio también, me dice, vos estás obsesionado con la creación de un Estado palestino. Yo no sé si estoy obsesionado o no con la creación de un Estado palestino. Creo que todos los pueblos tenemos derecho a autodeterminación. Pero más allá de eso, digo, es la solución que no probamos. Por ahora, ocupaciones militares tuvimos varias, no resolvieron. Israel ocupa militarmente en Cisjordania y tenemos campos de refugiados donde está la yihad islámica, jamás, y prácticamente cada uno puede pasar y hacer su propia pyme de organización terrorista. En Gaza tuvimos también ocupando militarmente hasta el año 2005 y luego nos fuimos de manera unilateral y armamos este escándalo. Bueno, yo les conté muchas veces lo que pasó en 2014. Entonces, me parece que las recetas que ya probamos demostraron fracasar. Me parece que la única receta que nos puede ayudar a tener algo ordenado con Occidente es la receta que requiere la participación de la autoridad palestina. Mientras Israel no lo acepte, las chances para que jamás deje de existir son cero. Y es paradójico, porque significa que
para que se cumpla el objetivo de la guerra, tendría que hacerse algo que este gobierno no esté dispuesto a hacer. Yo en ese sentido disiento un poco de lo que dice Johnny, porque sí creo que hay un dato, o por ahí es exceso de optimismo, pero viste, el optimismo nadie te lo puede sacar. Lo que yo creo es que yo antes mencioné que la población israelí, la solución de dos estados es muy minoritaria en la población israelí hoy. Creo que se reduce a un 15% o un 20% de la población que apoya la solución de dos estados. Esto es una estadística del Mahon Mitwin, un Mahon muy interesante, que quiere, pues, Un instituto de investigaciones. eso. Eso es un majón, Eh, un instituto. un instituto de investigaciones, pero ellos hicieron en la misma encuesta, plantean la siguiente pregunta, ¿estarías de acuerdo con un Estado palestino? 21%, 20%. ¿Estarías de acuerdo con un acuerdo con Arabia Saudita de normalización de relaciones que incluya un Estado palestino? Bueno, ahí el número aumenta un 52%. Tampoco es que estamos hablando de una mayoría absoluta o determinante, pero creo que por ahí pasa un poco la clave de la cuestión palestina, por resolverlo en el marco de un acuerdo mucho más grande que incluya a Arabia Saudita, que es un costo que también, digamos, es un costo muy fuerte para Israel, porque gran parte del sector israelí dice, entonces estamos premiando al terrorismo, porque si después del 7 de octubre damos un Estado, estamos premiando al terrorismo. Pero coincido con la parte que dice Johnny, que yo no veo una salida diplomática, por lo menos, que no implique algún tipo de concesión, no solo a los palestinos, sino a Occidente, y que plantea una estrategia de salida de este conflicto tan intrincado que ya lleva una, décadas y años. Guillermo se va a enojar si no mencionamos a Barghouti. ¿Alguien quiere hablar sobre él en particular? Johnny, te lo dejo. Mati, no, simplemente voy a decir algo. Barghouti es quien está apuntado como el sucesor en estos momentos de Abbas y Barghouti es una persona que tiene obviamente la aprobación de cierto sector palestino. Se considera que al ser una persona que tiene sangre en las manos es respetado por muchos sectores palestinos, por lo tanto podría ser una figura de liderazgo. El problema es que volvemos a lo mismo. ¿Barghouti puede ser quien unifique a todos? Sí, pero nosotros queremos que se unifiquen, porque en 2014, cuando podíamos hacer que se unifique, que la autoridad palestina tome un poquito el control y terminar con Hamas de una vez por todas, entendimos, aquellos que hoy están como ministros, entendían que la existencia de Hamas es algo bueno porque nos evita la creación de un Estado palestino. Esto lo dijo Smotrich en una entrevista en Cannes, on the record, no estoy analizando, estoy diciendo lo que él dijo. Entonces, yo creo que los análisis de Barghouti son muy importantes, pero la pregunta anterior es, sí, ¿puede Barghouti unificar? Capaz que puede, pero ¿hay una intención de unificar? No lo creo. Y simplemente quiero actualizar una cosita que me están diciendo ahora, chiquitita, no por irme del tema, pero porque me lo acaban de decir y no me quiero olvidar. En este momento, lo que me están diciendo ahora de la gente del medio, de Cannes, es que si el acuerdo se aprueba, pasa ya para el día lunes. O sea, lo que Sí, estábamos sí, sí, esperando que eso pase el sí. domingo, pasa para el día lunes. Entonces, evidentemente hay algo que está pasando con este acuerdo, que es una cuestión interna y Yo te digo lo que lamentablemente pasa el día lunes es la asunción de Trump. Es la pantalla dividida en CNN. es Reagan. Sí, Pero iba a ser el discurso del lunes, iba a ser festejando lo que pasó el día anterior. Yo no creo que Trump quiera pantalla dividida, pero sí seguramente sea antes. eso, también con esto de la autoridad palestina vale agregar también el hecho de que nosotros hablamos de una autoridad palestina que hoy muchos mismos palestinos dicen que es muy corrupta. O sea, todos los argumentos de que la propia autoridad palestina tiene un montón de cosas para reformar seguro, también la política de pagos a terroristas es una cuestión con la cual Israel, o por lo menos el ministro de Finanzas de Israel, no puede convivir con esa cuestión. Entonces, si hablamos de una autoridad palestina, yo firmemente creo que tiene que haber un recambio muy fuerte en esa autoridad palestina, porque así como está, no podría hacerse cargo de ningún Coincido, territorio. coincido completamente.
Bueno, gracias a los dos y gracias a quienes están enviando las preguntas. ¿Tenemos algunos minutos para algunas más? Dale, dale. Mati, ¿vas a aguantar Vamos. mañana? Es que sí, ya está, son las 1:05, ¿qué vamos a hacer? Dale. Aparte estás de fin de semana, mañana ya Claro, es como mañana. otro sábado. Sos joven, Mati. Vamos a ver, ahí leo. Eh, bien. Eh, estoy leyendo. Acá preguntan si creen que esto puede llevar a algún tipo de renovación de liderazgo dentro del Likud. Entiendo, algún tipo de golpe interno o recambio que haga que el Likud deje de ser tan dependiente de Netanyahu. Si pasa es para peor. O sea, si depende para peor depende para quién. No, no me quiero adueñar de la Para afuera, pero voy a decir, nosotros, es un público progresista. bueno, si el Likud se renueva hoy, les digo un secreto entre nosotros, hoy Netanyahu es casi que el más moderado, ¿eh? El Likud hoy tiene imágenes muy complicadas que yo no sé cómo pueden terminar. Entonces, me parece que no es fácil. Ahora, quiero decir una cosa chiquitita sobre lo que antes habían preguntado de Netanyahu. Si Netanyahu, si va a elecciones, yo no sé qué pasa. Y él tampoco sabe qué pasa. Por lo tanto, él necesita quedarse en el poder. Por eso está corriendo ahora con el tema del acuerdo, pero con las amenazas de Smotrich y Ben. Pero una renovación en el Likud, yo no sé a quién le conviene. Creo que el Likud se radicalizó y que hoy, miren lo que estoy diciendo, yo soy una persona que, créanme que no soy el defensor de Netanyahu, pero hoy es la compuerta que está tapando muchas aguas que hay ahí abajo que no se imaginan lo que son. Es verdad Perfecto, cuando eso, subamos la actividad, yo vamos a poner entre coincido. comillas, Johnny Meta, Netanyahu es la defensa que tiene Israel en este momento. Yo en eso Perdón. no sé si estoy tan de acuerdo, creo que hay figuras como Nir Barkat o Avi Dichter que son liberales, son gente con la que coincide con los valores occidentales y con ideas más moderadas dentro del Likud. Pero Me- no le hacen ni sombra a Netanyahu, ni sombra a ni, Netanyahu. a, ni, ni a Dudi Amsalem, que estuvo en el gabinete de guerra en su momento. Entonces, por eso yo digo, yo no sé si quiero una renovación en el Likud, que se quede Netanyahu, ¿saben qué? Ya está. Vamos, si les parece, las últimas dos preguntas, porque imagino que la gente va a tener que ir a preparar la cena u otras cosas. Perdonen si justo su pregunta no la leí, hay un montón de preguntas súper interesantes. Acá tenemos dos preguntas. Una de Marcelo, creo que Johnny lo conoce, y otra muy relacionada de Leti de Uruguay, de la Casa de Cultura Mordejai Levich, nuestra institución hermana en Uruguay, que le mandamos saludos a los dos, que preguntan, ya saliendo un poco del tema político, de un tema social que me parece que para todos es relevante, que tiene que ver con las estadísticas de eh, cambios demográficos que hubo sobre Israel el último tiempo, particularmente la baja en la aliyá, en la inmigración, y sobre todo la subida en la emigración. ¿Qué es lo que piensan sobre esto? Leti suma que en Cannes le escribieron que 80.000 israelíes se fueron este año de Israel, unos 50.000 se fueron mientras se discutía la reforma judicial, y si esto piensan que a futuro tiene consecuencias políticas y sociales más a largo plazo, o si creen que es una tendencia en el horizonte más cercano. Va vos, Mati. Yo creo que es algo estacional. No, y me Yo parece sobre creo. todo interesante preguntar esto a dos personas que, hasta donde entiendo, eligieron vivir en Israel Sí, sí, y que sí, tienen sin otra duda. ciudadanía en caso de que decidan usarla y hasta ahora no optaron por hacerlo. Disculpen si me meto en temas personales. No, está bien, está bien. Yo creo que es estacional. Yo creo que en cuanto termine la guerra, si es que termina, esto vuelve. O sea, creo que la economía de Israel es una economía pujante, una economía que sigue atrayendo personas, que sigue atrayendo talentos, y en este sentido creo que es algo estacional, que entiendo las dificultades que presenta una guerra de 15 meses en 7 frentes, con todos los días caídos, soldados, heridos, secuestrados, atentados terroristas.
pero creo que la idea del sionismo es más fuerte y va a prevalecer. Yo creo que no es tan estacional. Creo que la idea del sionismo no es más fuerte y no va a prevalecer. No, a ver, voy a decir honestamente lo que creo. Creo que Israel, la idea del sionismo es una idea muy linda y nosotros supimos tener, por suerte, Jalutzim, que decidían dejar todo e irse a vivir a Israel, trabajar la tierra, los kibutzim, etcétera. Creo que eso hoy dejó de pasar. Y creo que hoy Israel es un lugar donde mucha gente busca un lugar para poder crecer de forma distinta, para poder prosperar. Yo no quiero citar acá a un político argentino, pero sí voy a decir que me parece que lo que hace fuerte a los países es la posibilidad de los individuos de ser libres y decidir qué es lo que quieren hacer con su vida. Si nosotros vemos que estamos en un Israel que está yendo hacia lugares donde se valoran más la cantidad de tanques de guerra, la cantidad de misiles o la fuerza de la cúpula de hierro que las inversiones en high-tech, muy probablemente, y aparte un Israel inflacionario, muy probablemente tengamos un Israel que va a tener muchos menos Olim. Coincido que es estacional el nivel de bajada que estamos teniendo. 82.700 emigraciones en un año, las salidas venían de 30.000, creo, por año promedio, a un año creo que pasaron este año a 7.000 o 10.000, ahora no me acuerdo, pero vi el número hace muy poco. Y estamos hablando de números tremendos. ¿Los números son solo por la guerra? No, son por la guerra, obviamente, pero también está relacionado con que hoy personas que quieren trabajar en high-tech, no solamente Israel es el único lugar, porque las empresas de high-tech se empezaron a ir antes de la guerra. Entonces, me parece que Israel está yendo hacia lugares, desde enero de 2022, 23, yendo hacia lugares que no son los lugares que la gente que hace, el grueso de la gente que hace Aliyah, que se va a vivir a Israel, quiere ver. Vamos a seguir teniendo una Aliyah muy importante de Halutzim, de gente muy sionista, el sionismo no terminó, no dejó de existir, vamos a seguir teniendo una Aliyah muy importante de ortodoxos, todo esto estoy seguro que sí. La pregunta es si aquellos cerebros se van a empezar a ir y aquellos que venían no van a empezar a llegar para empezar a llegar, capaz los latinoamericanos, a la Complutense de Madrid en vez de la Universidad de Tel Aviv, a universidades en Estados Unidos. Yo no sé si es algo estacional, me parece que depende de las decisiones que tome Israel en el próximo tiempo. Israel en los 80, no, que tenía una inflación bastante alta y luego tuvo inseguridad bastante alta por la intifada, no tuvo niveles de alianza como sí tuvo en los 2000, particularmente 2010. Entonces me parece que estamos ante ese Israel. Hay que ver qué decisiones se toman para que no volver a caer en aquel Israel que dependía de casi que ideología extrema para poder irse a vivir ahí. Bien, creo que vamos a cortar por acá porque prometí dos preguntas, pero si les parece, les pido dos cosas. Una, si está claro que Mati es más optimista que Johnny, pero si podemos ofrecer una reflexión final, sobre todo vinculada con el futuro, qué es lo que ustedes personalmente esperan para las próximas semanas, meses, qué se puede resolver y qué no se puede resolver a partir del momento en el que nos encontramos, este momento bisagra, me parece no solamente la historia de la guerra, sino la historia de Israel, después de un año y 3 meses realmente de muchas transformaciones y muchas cosas que pasaron. Y lo otro que les pido para cualquiera de los dos es, ¿qué pasa si yo quiero seguir escuchándolos discutir? ¿Cómo puedo encontrarlos? Y si quieren enchufar algún tipo de chivo para el público que lo está escuchando. Yo voy a empezar con la primera reflexión. Yo creo que, como vos decís, estamos en un momento bisagra en la historia de Israel. Estamos en un momento, un punto de quiebre. Y voy a mencionar algo que la Knesset, el Parlamento israelí, es conocido por ser un lugar muy ruidoso, donde hay muchas chicanas, peleas, se tiran con de todo, todos contra todos. Y ayer pasó algo muy que nos debe llamar un poco a la reflexión, pero también a esto de decir eh, una posible salida a toda esta cuestión, que es que la PID de Yesh Atid, partido laico centro-izquierda, le pide al Yosef Rosh Knesset
director de la Knesset, El presidente presidente de de la la Knesset, El Knesset, del Parlamento. presidente, claro. El le presidente. pide que hable de los Hatufim. Y el presidente de la Knesset era del Shas, del partido ultraortodoxo sefaradí, y él empezó con un rezo por que liberan a los Hatufim. Y él dice en ese rezo que por favor los líderes nos traigan un acuerdo que pueda llevar al fin de traer a los secuestrados a casa. Y ahí vemos una coalición, una coalición no, un acuerdo puntual, seamos, no voy a ser tan optimista, un acuerdo puntual entre dos sectores muy opositores, pero que coinciden en algo, que es que los secuestrados tienen que venir a casa. Y creo que algo de lo que nos va a permitir un poco desentrañar todo este complejo debate de coaliciones y tensiones, ideologías distintas, que es la política israelí, es liberarnos un poco todos de nuestros dogmas y empezar a escuchar al otro y empezar a hablar de una manera distinta, una manera que sea mucho menos polarizante, con el objetivo de que cada uno sí manifieste sus posturas, su ideología, porque eso no va a desaparecer, pero que el discurso que gobierne en la política israelí no sea un discurso tan polarizante que nos lleve a una situación como la previa al 7 de octubre, donde la sociedad israelí estaba totalmente dividida. Yo estoy de acuerdo con Mati, estoy de acuerdo con Mati mucho de lo que dijo. Creo que hay un escenario muy malo en el futuro y un escenario muy bueno en el futuro. Yo sé que siempre sueno muy pesimista, pero voy a decir lo siguiente. El escenario optimista, que es un escenario donde Israel junto con Occidente va hacia un acuerdo con Arabia Saudita, un acuerdo de normalización, acuerdo que le permite conformar aquella OTAN que tanto soñaba Blinken de Medio Oriente, que entre paréntesis Netanyahu consigue completamente con ese objetivo, y acuerdo que le permita no solamente defenderse de Irán, sino terminar haciendo ese nuevo orden, ese cambiar por completo a Medio Oriente, con lo que eso implica, que ya lo explicamos, ese acuerdo no está fuera de la mesa. O sea, soy muy pesimista de lo que está pasando hoy en Israel, es cierto, pero creo que ese acuerdo no está fuera de la mesa. ¿Qué necesitamos para que pase ese acuerdo? Que Israel se acerque justamente a, a, a Occidente y que se acerque de nuevo a los valores que lo hacían a Israel un país democrático y judío en Medio Oriente. Porque eso me parece que es lo importante. Entonces, lo que yo quiero decir es, hay un escenario optimista al alcance de la mano. Ahora se está firmando un acuerdo por motivos políticos, por motivos cínicos, solo para la primera etapa, no importa, se está firmando un acuerdo. ¿Saben de qué depende que este acuerdo siga y que no pare después de la primera etapa? Depende de nosotros, o sea, depende de muchas cosas, pero una de las cosas depende de nosotros. Hay algo que dijo Mati que tiene razón, y esto se lo digo siempre a todo el mundo cuando yo hablo para cualquiera. Y no me importa la ideología acá, derecha, izquierda, centro. Exprésense. Creo que si todos nos expresáramos sobre Israel de manera pública, constantemente, también criticando, las cosas serían distintas. Creo que hoy, lamentablemente, el sionismo, las vará, son presos de los influencers, etcétera, que dicen un solo mensaje y entonces el gobierno vive en ese microclima. ¿Saben cuándo las cosas cambiaron en la reforma? Cuando a cada país que iba Netanyahu le protestaban judíos, no pro-palestinos que son antisemitas y que nos quieren matar a todos, judíos le protestaban. Entonces creo que si nosotros nos expresamos, podemos utilizar esta realidad que es muy mala, hay que decir la verdad, es muy mala, para transformarla en eso que está al alcance de la mano, que es un acuerdo con Arabia Saudita, que es una OTAN de Medio Oriente y que incluya de una vez por todas el final del conflicto israelí-palestino. Pero si no nos expresamos no va a llegar nunca. Bien, muchas gracias. Y el podcast, chicos, si ustedes no se venden, nadie los va a vender. Ahí va, sí, ¿Cómo? como mencionaba yo anteriormente, ¿dónde pueden seguir escuchando estos debates? Ben Ashurot. Kevin, te voy a pasar el link, no sé si lo podemos poner Dale, ahora dale, en el chat. Ben Ashurot podemos pasar a la en gente que se escribió. Lo Spotify. escribieron aparte, si alguien lo quiere googlear, sin la I, ¿no? Ben Ashurab lo escribieron. Sí, sí, me Sí, porque somos agarraste. turcos. Somos Sí, turcos, Sí, somos ahí turcos. va. en un momento pensé, cuando estábamos hablando de jazz, no suele haber actividades donde nuestras, donde los turcos sean mayoría, en este caso se dio, estoy representando a los rusos en este panel. Aflayá Negra Miutim. Ahí va. Pero te Eh, queremos y te respetamos como sos, Kevin, no te preocupes. Gracias sí, chicos, no pasa gracias a nada, pesar de no pasa mi nada.
origen házaro. Los dos turcos y Eh, los dos abogados de la UBA. es verdad, es verdad. Muy bien, representando a la universidad pública. Yo no de derecho, pero también graduado de la UBA y hay que defender la institución, la educación pública superior. Bien, entonces, si querés, no sé si tienen el link a mano, lo pueden pasar en Sí, el sí, chat. sí, ahora lo estoy pasando ahí en el chat, Dale, justo. igual después Lo se lo hacemos pueden llegar a la gente escuchar que ahí. se inscribió, así conocen el podcast. Y de parte nuestra, de los organizadores de Meretz y de Nuevación, les agradecemos muchísimo a Muchas nuestros gracias. dos disertantes de lujo, todos lo vieron, no hace falta que lo diga yo, que espero que para mí dejaron mucho más en claro ahora una situación compleja. Por nuestra parte, les agradecemos por acompañarnos, por sumarse a esta propuesta en el mismo día. Y si alguien está viendo esto con demora, les pido perdón por el problema técnico que dejó a algunos afuera. La próxima lo vamos a tener resuelto. Y por supuesto, estamos esperando que el acuerdo se concrete, que hasta el último de los secuestrados vuelva a sus casas y que haya, no sé si paz de forma permanente, en este momento es tal vez demasiado optimista, pero por lo menos que termine esta guerra espantosa y que haya tranquilidad. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y seguiremos Gracias a vos, facilitando Kevin, los también por espacios. organizar este espacio. Creo que estuvo muy, muy interesante, muy bueno. Y gracias a todos por sumarse. Y gracias Gracias a especiales a todos, sí. Mati, que está por quedarse dormido en el refugio de su edificio, es la 1:20 de la mañana. Muchísimas gracias, chicos. Chao, gente.